Estamos en esta mesa de reporteros y reporteras del diario de Cooperativa, 12 minutos para las 9. Le vamos a preguntar esta mañana a Bernardo Larraín Mate, quien es director general o presidente de la Fundación Pivotes, este laboratorio de políticas públicas, y fue también timonel de la Sociedad de Fomento Fabril. Bernardo, pero primero quiero preguntarle acerca de la Constitución que ya está lista para ser votada por los chilenos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar y saludo a todos los que nos escuchan. Buen día. Bueno, tenemos un cuadro aquí que nos muestra, por ejemplo, que la derecha, la ultraderecha, amarillo y demócrata están por aprobar la Constitución, pero al mismo tiempo senadores de derecha, Rojo Edwards de Republicano, Juan Castro, Alejandro Kuzanovich de Renovación Nacional, han dicho que esta Constitución que se ofrece a los chilenos crea incertidumbre y es confusa, no resuelve los problemas reales de la gente, salud, educación, pensiones, seguridad y vivienda. ¿Cómo ve usted el cuadro que tenemos con estas opiniones que son importantes? Porque son senadores que pertenecen precisamente a la derecha que está por aprobar en general. Mira, tú decías salud y vivienda, también se habla de ¿no es cierto?, de los temas de seguridad que contiene la Constitución, o de los temas de tributarios, que como las contribuciones, en fin. Yo no estoy diciendo que sean temas que no sean relevantes, pero lo que sugerimos nosotros en Pivote es que las personas, para que realmente voten informadamente el 17 de diciembre, miren la parte, por así decirlo, más sustantiva de una Constitución. Aquellos contenidos que solo una Constitución puede, por así decirlo, diseñar. Porque los que tú mencionas, que son muy relevantes, son más bien propios de las políticas públicas, digamos, y son, por así decirlo, se juega el partido en esas materias más en la política pública que en la Constitución. Y por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que nosotros sugerimos mirar? Cosas que parecen medias abstractas, políticas, pero que no lo son muy relevantes para las personas, que son el sistema político, la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema político es el que básicamente posibilita que los distintos sectores políticos en el Congreso Nacional acuerden reformas, como por ejemplo la de pensiones. Y si este sistema político está fragmentado y disfuncional, como es el caso del actual, mal podrá acordar reformas que aborden los problemas de las personas. Y la estructura del Estado, ¿no es cierto?, es súper importante que también se diseñe en la Constitución, porque es eso lo que finalmente permite que el Estado preste servicio a las personas con eficiencia, eficacia y buen servicio, por así decirlo. Y en esas dos materias hay cambios bien sustantivos que propone este texto. Y nosotros sugerimos que pongan en pausa, por así decirlo, materias que son propias del debate de políticas públicas y miren estos temas que parecen lejanos, abstractos, porque son los que realmente hacen la diferencia en una Constitución. Los diseños del sistema político y la estructura del Estado parten de una Constitución. Y hace mucho rato que sabemos que el sistema político y el Estado no están funcionando a la altura que los ciudadanos quieren. Por lo tanto, cuando dicen una Constitución no aborda las urgencias ciudadanas, que entiendo que es el argumento de esos senadores que tú mencionas, bueno, yo les digo, ¿qué más urgente para la ciudadanía que el sistema político funcione bien? ¿Qué más urgente para la ciudadanía que la estructura del Estado sea tal que preste buenos servicios a los ciudadanos? Y es ahí donde creo que hay que mirar, en el fondo, hay que partir por mirar la Constitución que se nos propone, por el capítulo 3, 4 y 5, que aborda estas materias que son tan relevantes en la democracia de los países del mundo. Uno entiende, Bernardo Larraín Mate, que desde Pivote se va a impulsar el voto a favor. Usted decía hace varios meses, en mayo, que la incertidumbre en el país desaparecerá solo con un proceso constitucional exitoso. ¿Considera que el proceso, como está hasta ahora, con una división izquierda-derecha nuevamente, es exitoso? A ver, primero una pequeña corrección. Pivote como institución no es que esté a favor o en contra, sino que yo expreso una opinión personal. Hay distintas personas en Pivote que participan y que probablemente estén haciendo su reflexión. Pero sí, yo creo que efectivamente, tanto desde el punto de vista del proceso como del fondo, me parece que este proceso dista mucho del que fue rechazado por la ciudadanía en el año pasado, digamos. Este proceso partió por un acuerdo transversal desde el Partido Comunista y el Partido Republicano, y nuevamente cuando las personas dicen esos son los políticos que acordaron, no son los ciudadanos, nuevamente estamos erosionando las bases de una democracia, digamos, y dándole caldo cultivo, ¿no es cierto?, a gobiernos autocráticos, gobiernos populistas, porque lo primero que hacen esos gobiernos es hablar de los políticos como si fueran unos seres despreciables, y de las instituciones de la democracia como si fueran cosas inservibles, porque hay que abocarse a la urgencia de los ciudadanos, en circunstancias que para mí son la esencia de una democracia sana, digamos, que hayan políticos y que hayan instituciones
que básicamente procesen y respondan a la urgencia ciudadana. El que piense que el sistema político tiene una especie de tecla que dice urgencias ciudadanas y que simplemente los políticos no han tenido voluntad para apretarla, o sea, como si esto fuera un problema de que los políticos son personas malas, digamos, que no quieren resolver los problemas de la gente y quieren abocarse a rediseñar la estructura del Estado o el sistema político. Bueno, esas personas que así argumentan están básicamente sembrando las semillas que luego en el fondo generan gobiernos populistas y autocráticos. Entonces lo digo porque este proceso partió con un acuerdo transversal desde el Partido Comunista y el Partido Republicano, que abordaron 12 bases constitucionales, y esas están incluidas en este texto constitucional. Segundo, tuvo participación ciudadana. Hubo 1.400 iniciativas populares de norma que se presentaron, y fue consenso que fueron mucho más acogidas que las iniciativas ciudadanas que se presentaron en el proceso anterior, que no hubo ninguna que se acogiera. En fin, luego, desde el punto de vista del tono, del sello serio, republicano, también creo que cumplió las expectativas. Ahora, si uno entra a los contenidos, es legítimo que hayan discrepancias y que haya personas que estén por rechazar y otras personas por aprobar. Pero no digamos que este fue un proceso, por así decirlo, equivalente, pero en el sentido contrario al que fue rechazado por los ciudadanos, ¿no es cierto?, el año pasado. Muy buenos días, les saluda Paula Molina. Quiero llevarlo, Bernardo Larraín, al tema de la economía. Tenemos el IMASEC, que estuvo mejor que las expectativas, que eran negativas. El IMASEC es nulo, pero la actividad desestacionalizada crece al 0,6%. ¿Cómo está viendo usted esa cifra de desempeño, no solo del IMASEC, sino que también interanual en la economía chilena? Bueno, efectivamente el IMASEC fue un poquito mejor de lo que se esperaba, 0 en vez de negativo. Pero cuando hablamos de cero o negativo, estamos siendo demasiado resignados a una realidad que sí podemos cambiar. Chile se está moviendo, cuando uno piensa en el crecimiento potencial, el techo de la economía chilena no es más de 2% anual. Eso es completamente inaceptable. No hay país que pueda generar en el fondo soluciones a la urgencia ciudadana con un crecimiento de 1 o 2% o 0. Por lo tanto, no nos distraigamos, ¿no es cierto?, los crecimientos contingentes y miremos en el fondo lo que se llama el crecimiento potencial. ¿Cuál es la capacidad de crecimiento de nuestra economía? Y claramente esa está aletargada o adormecida, por así decirlo, hace casi una década, digamos. ¿Y el interanual en minería, por ejemplo? El interanual en minería parece que ha crecido harto la minería. Bueno, efectivamente hay sectores que crecen, hay sectores que decrecen, pero grandes números, economía chilena en general, generación de empleo formal. Piense usted que todavía tenemos 400, 500 mil personas que que están sin empleo en comparación con el momento antes de la pandemia. Chile ha sido la economía, una de las economías que menos capacidad de crecimiento de empleo formal ha tenido después de la pandemia. Entonces, yo como te digo, no creo que no es tan relevante analizar el IMASEC mensual, sino que veamos las cuestiones estructurales que hay detrás de la economía. Si no reactivamos un ciclo nuevo virtuoso de inversión que pasa por reformar todo el sistema de permisos en Chile, que es una cuestión que está diagnosticada de hace años y que esperamos que ahora se aborde, porque no se ha abordado. Si no reactivamos en el fondo la capacidad de generación de empleo formal, que pasa también por flexibilizar más el sistema laboral. Piensa usted que una pyme, si quiere decidir contratar a una persona, tiene que provisionar la eventual indemnización, tiene que anticipar las dificultades que hay en el fondo para básicamente mover empleo de un lado para otro, y eso hace que finalmente para una pyme sea más conveniente contratar personas informalmente. Bien. Porque es muy costoso en el fondo entrar a la formalidad. Entonces, eso está trancando la economía, está trancando la generación de empleo formal, y eso no es buena para la urgencia de las personas. Bernardo Larraín Mate, vicepresidente de Colbún, ex timonel de la Sofofa y presidente de la Fundación Pivotes, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativas. Que tenga, bueno, no sé si buen comienzo o fin de semana, pero está todo junto. Gracias. Igualmente a ustedes, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buenos días.